Contamos con Eben hace un ratito. Santa Fe es la primera provincia en contar con una ley contra la violencia digital en escuelas. La legislatura lo aprobó definitivamente el proyecto impulsado por la diputada Celia Arena, denominada Ley EMA. También reconoce que es, una iniciativa que fue trabajada y articulada en la Cámara Alta, en el Senado de la provincia, por Ciro Seixas también. Hay sectores de la política que, atraviesa este conflicto porque tiene que ver con las debilidades y las fragilidades sociales. Hay un sector social que está ligado a una permanente ida y vuelta con la agresividad y esta, por lo menos esta normativa, la ley EMA, es la primera en proponer un diálogo legal contra la violencia digital en las escuelas. Estamos en línea con la diputada Celia Arena. Celia, ¿cómo le va? Buen día, buena mañana. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio para hablar de este logro tan importante que, como vos decías, Roberto, tiene la provincia de Santa Fe. Nuestra provincia es pionera, ustedes lo saben, porque muchas veces hablan de estos temas y hemos hablado en cuestiones de violencia familiar, violencia de género, por la década del 2000, que fue una de las primeras provincias en tener estas leyes. Y en este contexto, como vos mencionabas recién, que eso me parece muy importante a resaltar, esta iniciativa que tuvimos el año pasado trabajándola sobre todo con Laura y algunas organizaciones que venían trabajando este tema junto a ella. Laura Sánchez es la mamá de Emma Bondaruc. Lo empezamos a trabajar, presentamos el proyecto de ley y fue muy transversal a todos los sectores políticos. La media sanción que se aprobó en diputados se trabajó con el Ejecutivo, porque esa es la medida de la fuerza de una ley, ¿no? Que además del debate que se da en la legislatura, también haya una articulación con quien va a tener la responsabilidad de instrumentarlo, porque si no, se vuelve como inaplicable una declaración de deseos. Y que se haya unido al proyecto trabajado por Ciro Seixas y que se haya motorizado ahí, demuestra la importancia de la transversalidad y de tomar estos temas como un desafío muy grande que tenemos, en este caso, cuando claramente las violencias van cambiando y hay que tener herramientas muy específicas para poder abordarlas, en este caso la violencia digital en las escuelas. Bien, muy bien. Sí, Celia, y esto es de implementar, Evelyn te saluda, ¿esto es de implementación ya rápida y es solo para escuelas o trasciende otros ámbitos? Y también te pregunto, ¿cómo es la cuestión de la aplicación, ¿no? Cuando se detecta una situación como esta, ¿cuál es el protocolo de actuación? Bueno, buen día, Eve. La verdad que eso es un punto muy importante, por eso decía el haberlo trabajado también con el Ejecutivo para la Instrumentación, que viene teniendo unas líneas de trabajo en este sentido. En primer lugar, contar quién es Emma, por qué se llama Emma, porque esto nos sitúa. Emma es una adolescente de 16 años que... casi 16, porque no los había cumplido, que los cumplía el otro día o en ese marco. Un día llega a la escuela y al rato empieza a ver y a sentir que algo estaba pasando, porque todos la miraban, porque la cargaban, porque esto, y era que un compañero suya, con el que había tenido una relación, había difundido imágenes íntimas sin su consentimiento. Primero una amiga, después otra compañera, hasta que todos sabemos que esto explota. Como dice Laura Sánchez, lo virtual es real. O sea, la escuela no supo cómo abordar. Lo reprendió al alumno, le pidió que se vaya a su casa. Fue un viernes. Emma llegó a su casa, le contó a su mamá, bueno, lo charlaron, etcétera. Y al día siguiente, no voy a dar todos los detalles, pero al día siguiente, en un momento que estaba sola, Emma decide quitarse la vida porque no podía soportar lo que representaba para ella. Entonces acá vemos, primero, el impacto que tienen las redes, la necesidad de trabajar ante estas situaciones sobre lo que tiene que ver con el consentimiento, lo que implica la responsabilidad que implica todo esto, y que la escuela tenga herramientas. Por eso esto no es una carga más a las escuelas, sino por el contrario, es poder formarse, capacitarse y saber cómo abordar estas problemáticas. Entonces, sí, a la pregunta es de aplicación, una vez que se promulgue, es de aplicación inmediata, se suman cuestiones que el Ministerio viene haciendo, pero tiene fuerza de ley, ¿no? Entonces, en esto, Laura Sánchez, su mamá,
tomó esto y lo trabajó, lo viene trabajando muchísimo. Y hay una vía que se hizo junto con algunas organizaciones como Faro Digital, todo lo que tiene que ver con el colectivo de la Ley Olimpia, que la Ley Olimpia significó una ley nacional que en la ley de violencias de género se incluyó la violencia digital como un tipo específico. Entonces ellos elaboraron una guía EMA. Por eso esta ley, por la dinámica que tiene también este tema y por la evolución rápida y los cambios, no se aprueba un protocolo, porque el protocolo que aprobemos hoy puede servir para hoy y dentro de 6 meses puede estar viejo. Si lo dejamos, hay una guía que te mencionaba que se trabaja y que después seguramente va a ir evolucionando y se van a ir incorporando cosas. Pero sobre todo tiene que ver con que las escuelas sepan cómo prevenir, cómo detectar estas situaciones y cómo acompañar a quienes atraviesan estas situaciones. Hay una serie de Netflix que se llama Intimidad que aborda estas situaciones que la verdad que yo la recomiendo porque ahí cuenta exactamente esto que pasó con Emma, lo cuenta desde diferentes ámbitos, no solamente el escolar, sino también el laboral, la difusión de estas imágenes, cómo se van viralizando y el impacto que esto tiene también en la persona que es víctima. En la persona, en su entorno, y bueno, en este caso de esa serie que es excelente, estamos hablando de una persona adulta que si bien también afecta a su hija en el ámbito escolar, pero imaginémonos que esa situación, esa difusión se da en la adolescencia, donde hay mucha más vulnerabilidad en este tema porque se está construyendo una oportunidad, una personalidad, la afectividad, etcétera. La verdad que yo en esto siempre hago hincapié y perdón que reitere esto, ¿no? En la fuerza de Laura Sánchez, de la mamá, que llegó de hacer un mandado y se encontró con esta situación. Ella misma dice, yo me quería morir porque me sentí responsable, culpable, etcétera. Y después se dieron un montón de situaciones de gente que la acompañó y pudo traducir esto en una acción concreta. Eso es muy, pero muy importante porque pone el foco en un tema que hace que nosotros podamos haber plasmado esto en una ley y la importancia de poder trabajarlo en las escuelas. Porque esta ley no busca controlar ni prohibir las redes, ni Internet, ni los grupos, sino que lo que busca es educar. La respuesta frente a la tecnología nunca puede ser el miedo, sino más educación, más herramientas, más acompañamiento, Lo que pasa, y a eso se dirige. Lo que pasa es que la violencia digital, Celia, vos obviamente esto seguramente lo apuntamos cada vez que podemos, no nace en la escuela la violencia digital, no, sino en la sociedad que muchas veces normaliza la humillación, el anonimato, la viralización del daño. Tenemos un proyecto político que encabeza un tipo que se encarga de humillar a su adversario, al que piensa distinto, a insultarlo, a agredirlo, a utilizar la palabra domada o domado como una manera inclusive de imponer una forma sobre la otra forma. Digamos, hay una construcción cultural en donde ese desprecio que llevó a que Emma fuera acorralada por su propio fantasma, por su propia fragilidad y decida terminar por su vida, también se construye socialmente en cualquier rincón. Digamos, yo no responsabilizo a la conducción política de la Argentina en esto, pero sí sé que es un síntoma del tiempo que vivimos, en donde hay un sector muy grande de la población que en este caso es mayoritaria, porque avala esa forma de humillación, de viralización de daños, de la utilización de las redes, de cualquier tipo de campaña que tenga como finalidad la evidencia del desprecio hacia el otro, como una construcción también cultural. Esto no es la escuela, es el rebote. En la escuela está el rebote más ingenuo, más inocente y tal vez más potente, porque apuntan a cuestiones que están investigando los chicos, como tiene que ver con la sexualidad, que la escuela tampoco le da mucha herramienta. Absolutamente de acuerdo. ¿No? Absolutamente de acuerdo. Y la verdad que eso que mencionás es muy importante porque siempre la violencia, la legitimación de la violencia de los sectores de más poder es una habilitación a que esa violencia continúe y se profundice. El tema es que en la escuela, por eso nos parece tan importante, porque los chicos y las chicas el mayor tiempo de su día, de su vida, la pasan dentro de la escuela. Y es ese ámbito justamente de educación y de poder fortalecer la mirada, de entender lo que pasa y de tener lo que
los viejos, viejas de mi edad, llamamos que es tan importante, que es el espíritu crítico, poder entender, porque ese mismo mensaje de violencia, de desautorización, de tremendo del presidente y de todo su entorno, cuando hay un espíritu y una mirada crítica a partir de, a ver, che, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? Bueno, empieza también a perder fuerza. Estas cosas me parece que hay que abordarlas desde distintos espacios porque es muy importante poder tener una reacción clara de condena a este tipo de discursos de odio, de mensajes violentos, maleducados, bueno, etcétera. Y que en este caso en la escuela está la posibilidad de poder abordarlo y trabajarlo para poder tener esa cuestión, no solamente abordar el tema específico del que hablábamos, sino ir generando también esa mirada crítica a partir de lo que nos pasa en nuestro lugar y cómo lo confrontamos con esas situaciones. Bien, Celia, gracias. Buena mañana. Hasta luego. Bueno, buena mañana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Celia Arenas, diputada provincial. La ley EMA tiene un valor más allá de la sanción, ¿no?, parlamentaria, porque llega a reconocer que una parte importante de la que hoy atraviesan los niños y los adolescentes ya no ocurre solamente en el patio de la escuela, sino en la pantalla del celular. Allí ocurren muchas cosas que humilla, que extorsiona, que se expone, que destruye.